Las águilas se les nombra rapaces, lo que significa apoderarse por la fuerza, un nombre muy adecuado y con impacto. Esto se da por sus hábitos alimenticios, ya que desde los cielos gobiernan y son el principal temor de muchas especies, ya que con sus garras afiladas, sus patas fuertes y su pico poderoso, rara vez una presa se le escapa, sumado a que cuentan con el elemento sorpresa, al realizar un ataque desde el cielo, una porción que muchos animales terrestres rara vez observan, donde el término de águila es una nomenclatura binominal, que se utiliza para múltiples especies de aves voladoras cazadoras con ciertas particularidades de gran tamaño. Entre estos titanes voladores, la más grande de todas son las águilas moneras o filipinas. Esta especie, como su nombre lo indica, pertenece al archipiélago de las islas de las Filipinas, encontrándose en las islas más grandes, como Luzon, Samar, Leyte y Mindanao, encontrándose de forma natural en este país, estando localizado en bosques particulares, ya que solo se posicionan en los que predominan por árboles dipterocarpos, los cuales se caracterizan por estar en climas tropicales y crecen de 40 a 70 metros. Por lo que la distancia entre cada uno de los árboles es mayor y le permite buscar su alimento entre su distancia, los cuales están a nivel del mar hasta 1800 sobre este. Esto provoca que ellas también cubran estas altitudes. Como su nombre lo indica, son águilas por sus características morfológicas, por su pico en la punta curvo y su gran tamaño. Son el águila más grande por sus dimensiones. Estas llegan a medir de 89 a 120 centímetros de las patas a su cabeza, con una envergadura que es la distancia de las puntas de las alas abiertas, llega de 1.84 a 2.20 metros, teniendo una distancia mayor a la altura del promedio del ser humano, mientras que su peso va de 4.7 a 8 kilogramos. Es el motivo por lo que son las más grandes. Tienen un rostral muy particular, ya que su color es azul oscuro, algo muy llamativo, con el pico de color negro más oscuro, mientras que su plumaje tiene tonos blancos con café de diferentes tonalidades, sobre todo en el dorso, las alas y las plumas de la cola, mientras que su vientre es de color blanco. Sus cabezas cuentan con una característica curiosa, que las plumas de la punta de la cabeza están muy alzadas y forman un estilo un tanto despeinado, mientras que sus patas son muy similares a otras aves rapaces, con 3 dígitos en dirección craneal y 1 en caudal, con garras muy grandes, ya que con ellas capturan sus presas. Su dimorfismo sexual es complicado con otras aves, ya que solo hay variaciones en su tamaño, siendo los machos más grandes, estimándose un 10% más que las hembras. Esta especie tiende a ser solitaria y rara vez interactúa con otro congénere. Además son diurnas y cuando oscurece su actividad disminuye o se van a descansar. Mientras vuelan ellos agitan sus alas esporádicamente en comparación a otras aves. Esto lo hacen porque son muy pesadas, pero aprovechan las corrientes de aire para suspenderse, motivo por el que buscan zonas donde el aire les permite emprender el vuelo y cansarse menos, sumado a que no es una especie migratoria o es muy raro que se cambien a otro lugar. Presentan territorios grandes de 106 kilómetros cuadrados, los cuales se entrelazan con el de su compañera. Su principal sentido es la vista, teniendo una mejor resolución visual que la de nosotros, pudiendo ver a varios kilómetros con claridad. También utilizan llamadas, sobre todo en la época de apareamiento. Su olfato no es tan eficiente. Son una especie cazadora, pero se especializa por la captura de monos. Estas van a ir brincando de rama en rama para calcular mejor su movimiento e impactar con sus garras y sujetarlos. Estos los arrancan de los árboles y se los llevan. De ahí que requieran estar en árboles altos, ya que los monos se predilectan por las frutas de estos y se colocan en las copas, donde si hay mucho follaje, estas no podrán maniobrar. Esto es principalmente su táctica. También llegan a cazar otros mamíferos de menor tamaño, reptiles y otros animales arborícolas. Se les ha visto cazar en parejas mientras uno distrae a la presa, mientras el otro ataca por detrás. Esta especie tiene una tasa de reproducción muy baja y se debe a sus hábitos reproductivos. Para comenzar, son una especie monógamo, siendo de por vida este comportamiento, ya que es muy difícil que éstas busquen a otro compañero. Su temporada de reproducción es de octubre a diciembre, donde se comunican por sonidos para llamar la atención del macho, donde alzarán sus alas, se perseguirán, volarán en su territorio y se sujetarán de sus garras, muchas veces mientras vuelan, teniendo un ritual de apareamiento que llega a ser muy vistoso porque llegan al extremo de sujetarse de las garras y dejarse caer. Después de esta exhibición copularán, donde su reproducción se puede espaciar cada 2 años como mínimo.
Ambos construyen un nido que se posiciona por encima del suelo unos 25 a 30 metros de alto, los cuales son enormes con un diámetro de más de 1 metro, hecho principalmente de ramas. Esquillas usan este mismo nido Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!